Hola, asesora. Mi nombre es Laura Perla González Dávila y a continuación me permitiré exponer cómo ha sido mi experiencia en este proceso de recolección de la información y análisis para la elaboración de mi investigación. En primer lugar, me gustaría precisar que, como sugerencia de mi asesor, el doctor Francisco González Vallejo, el título de mi investigación se modificó para quedar de la siguiente manera: ¿realmente sirvió la armonización en materia de transparencia en México? Análisis comparativo de las leyes de transparencia respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior, en virtud de que me aconsejó establecer desde el mismo título la problemática que se planteará en el desarrollo de la investigación, pues los estudios comparativos, si bien son útiles, para efectos de lo que se pretende pueden ser poco servibles si no se establece con claridad cuál es la hipótesis y problemática que se busca comprobar. Ahora bien, en lo que respecta a la información necesaria para llevar a cabo la recolección de la misma, sin duda alguna no ha sido una tarea muy sencilla, pues se trata del análisis de 33 leyes que, si bien coinciden en el fondo, cada una tiene sus particularidades y peculiaridades. En este sentido, hasta ahora cuento con 3 de los 5 instrumentos de recolección que contemplé y además modifiqué otro, mismo que me permito detallar a continuación. La primera actividad se trata de la recolección de las leyes de transparencia y sus respectivas exposiciones de motivos. Esta actividad me tomó más tiempo del pensado, pues en la página de la Suprema Corte de Justicia no se localizaron todas las leyes y yo esperaba encontrarlas ahí. En algunos casos, en las páginas de los estados no se señalan con claridad cuáles son las leyes vigentes, y en la página del INAI se publican solo las normativas sin poder acceder a las iniciativas. No obstante, esta actividad ha sido concluida. Como segunda actividad, se tiene la sistematización de las leyes recabadas. Para tal efecto, realicé el acopio de mi primer instrumento de recolección de datos, en términos de las actividades establecidas en esta materia, el cual consiste en recabar los datos más importantes de las leyes armonizadas, tales como entidad federativa, nombre de la ley, fecha de aprobación, última reforma, armonizada en el plazo, sí o no, página electrónica en donde se localiza, resaltando aquellas leyes en que su publicación se dio posterior a la fecha establecida, es decir, al 5 de mayo. En este primer instrumento se advierte la necesidad de incluir una nueva columna que señale la fecha en que se publicó la ley por primera vez y, a su vez, la fecha de publicación de la armonización, pues durante el ejercicio se observó que diversas leyes no fueron abrogadas en su totalidad, sino que fueron solo reformadas, por lo que las fechas de publicación distan de ser un referente importante para la investigación. Por ende, se incluirá esta nueva columna. Asimismo, se consideró necesario, por esas mismas razones, incluir una más que señale la fecha de última publicación, pues también se tiene que varias de las leyes ya han sido modificadas de mayo de 2016 a la fecha. Con este instrumento advertí dos primeras dificultades, ya que la investigación plantea el análisis de las leyes armonizadas al 5 de mayo, sin considerar que podía ocurrir que existieran diferentes reformas posteriores a esta fecha. Asimismo, la fecha de corte implica no considerar el análisis de leyes que no se armonizaron en este plazo, por lo que parecería que se trata de una investigación incompleta. Por ello, surge la duda de si debo dar un margen más amplio al 5 de mayo, justificando las razones anteriores y estableciendo una fecha que permita que el estudio, a pesar de no tener el análisis de todas las reformas posteriores, es un estudio oportuno, o bien mantener esta fecha a sabiendas de que podría ser un análisis desfasado de su realidad, en el entendido de que se trata de un análisis normativo al momento de su armonización, con independencia de las reformas posteriores. Otro de mis instrumentos propuestos que ya he finalizado es la búsqueda de los conceptos que a mi consideración debo de tener sistematizados. Esta actividad no representó mayor problema que la búsqueda misma de fuentes confiables para el establecimiento de dichos conceptos. Además, fue necesario establecer conceptos propios que no se encuentran en fuentes académicas y que gracias al estudio de la maestría fue posible desarrollar con conocimientos propios adquiridos, tales como armonización, homogeneización, información clasificada, entre otros. De esta actividad, advierto también que su llenado seguirá aumentando en la medida en que se vayan analizando las diversas fuentes, por lo que, a diferencia de lo previsto en el cronograma, si bien ya se tiene un primer ejercicio,
no considero pueda establecerse una fecha de término, pues se trata de un instrumento dinámico. Como una tercera actividad, y una vez que contaba con la información primera de las leyes, consideré necesario, previo a su análisis específico, realizar otro instrumento, en donde se plasmaran el análisis de las acciones de inconstitucionalidad que ha presentado el Instituto con el fin de saber cuáles son los conceptos de invalidez detectados por el órgano garante nacional para velar por el ejercicio del derecho de acceso a la información. En este tenor, se revisaron todas las acciones de inconstitucionalidad y se estableció un nuevo instrumento de recolección de datos en donde se plasma la ley impugnada, los artículos impugnados, los principios que se considera se vulneran y los principales razonamientos aportados por el INAI a efecto de poder conocer la consistencia en el criterio de dicho organismo garante. Ahora bien, si bien es cierto se tuvieron modificaciones en el cronograma, debo señalar que concluí con el primer borrador del primer capítulo de mi tesis. Ello con motivo de las lecturas hasta ahora realizadas con las entregas que se han realizado en esta materia. En este capítulo, desarrollo el origen, desarrollo y evolución de la transparencia y el derecho de acceso a la información en México. En primer lugar, desarrollo lo correspondiente a la primera reforma constitucional de 1977 como el primer paso para concebir a la transparencia como deber público. Posteriormente, me aboco a detallar la forma en que se concibió la expedición de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de las diferentes leyes locales, para después abordar los aspectos más importantes de la Reforma Constitucional de 2007, como lo son sus principios y bases generales, y de la Reforma Constitucional de 2014, siendo esta la que generó el nuevo paradigma de la transparencia como hoy lo concebimos y que detonó la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la cual desarrolló también sus aspectos más relevantes y principales avances en la materia. En un segundo apartado, dentro de este mismo capítulo, desarrollo los principios que rigen al derecho de acceso a la información, es decir, los contenidos en el artículo 6 constitucional y en el artículo 1 constitucional, con motivo de la reforma de junio de 2011, al ser el derecho de acceso a la información un derecho humano reconocido constitucionalmente. Finalmente, en este mismo capítulo, finalizo con los límites que tiene el derecho de acceso a la información, explicando en qué consiste la información clasificada por interés público o razones de seguridad nacional, así como las diferencias con la información clasificada como confidencial. En suma, mi retraso principal ha sido con la conclusión de la sistematización de las leyes específicas, pues el análisis me ha llevado más tiempo del esperado. Sin embargo, he tratado de ir avanzando en otros aspectos, como lo es la redacción de este primer capítulo. Adjunto también como evidencia el análisis específico de las leyes estatales en los apartados previstos. Sin duda, este instrumento requiere de un análisis mucho más exhaustivo. Otra cosa a la que me he enfrentado es que he encontrado muy poco material para poder elaborar mi marco teórico conceptual, ya que el tema es muy reciente y hay muy poco escrito al respecto. También, el hecho de que sea una tesis de enfoque normativo y totalmente documental ha implicado que muchas de las actividades metodológicas sugeridas no sean aplicables para mi caso. Por otro lado, mi mayor preocupación actualmente es que, derivado de la recopilación de la información, pude advertir que han existido diferentes reformas a las leyes posterior a su armonización, lo cual me hace cuestionarme, indudablemente, la oportunidad de mi trabajo, pensando que éste finalizará hasta el próximo año, por lo que no sé si debo darle un enfoque específico que lo haga más viable. Muchas gracias por su atención. Adjunto las evidencias documentales de lo descrito y quedo muy atenta a sus comentarios respecto a las dudas planteadas. Muchas gracias, asesora.